El método de comer chi es una forma conveniente para incrementar la cantidad de chi interno del cuerpo humano. Comer chi significa comer el Hunyuan chi de la naturaleza a través de la respiración, el movimiento y el sonido. La actividad mental. Cuando estés practicando este método, piensa que eres un bebé y que hay un cordón umbilical que te conecta con la madre, con el vacío del universo, y te permite alimentarte del Hunyuan chi puro del mundo natural. Este cordón umbilical puede estar situado en la parte superior de la cabeza, en Bai Hui o en la boca. Las ideas del proceso de comer chi es como sigue. En el primer paso, comer chi. La idea no es simplemente tragar aire, sino el Hunyuan chi intangible que nos rodea todo el tiempo. Cuando estamos en el paso de sostener el chi pasa desde la faringe al esófago, al palacio Hunyuan, al Dantian inferior y luego hacia Mingmen. Al mismo tiempo, tenemos la idea de unificar el ombligo con Mingmen. La naturaleza holográfica del chi en Mingmen es naturalmente fuerte. Si el chi se acumula en esta área, todas las funciones del cuerpo humano se fortalecen. En el tercer paso, respirar y pronunciar. Al inhalar, usamos el sonido yang, con la idea de elevar el chi desde el perineo hasta la parte superior de la cabeza. Sonido yang, como vimos antes, es yang, 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 o sea, cortito y repetido. Y al exhalar, usamos el sonido yuan. El chi se expande por todo el cuerpo con la idea de ir hasta lo más profundo y prestamos especial atención a los cambios que se producen en Tianmen, la puerta del cielo, y Shangen, el tercer ojo. Vamos a ver la explicación detallada de los elementos esenciales. Acerca de la idea de el feto se alimenta de la placenta. El feto, en este caso, el feto en general es la manifestación física de la vitalidad de la madre. El feto está conectado a la madre a través del cordón umbilical y la placenta. Son una totalidad que incluye la placenta, el fluido amniótico, la membrana amniótica, el feto y la madre en sí. Cuando practicamos Qigong, buscando volver al estado prenatal, debemos volver a alimentarnos de la madre. En este caso, la madre no es la madre biológica, sino el Hunyuan chi puro de la naturaleza. Si queremos restaurar el cordón umbilical que nos conecta con la placenta, es decir, el vacío del universo, debemos comer el Hunyuan chi de la naturaleza. En nuestra práctica incorporamos la respiración tanto por boca como por nariz para aumentar la cantidad de chi que incorporamos. Al practicar, debemos experimentar este chi y utilizar los sonidos para ayudarnos a integrarlo. Después, otro punto importante es que el esófago y la laringe están usualmente bloqueados cuando estamos hablando. Normalmente están bloqueados, excepto cuando respiramos. El ejercicio de comer chi nos ayuda a abrir la epiglotis de modo de que el chi pueda entrar en el esófago y pueda ser tragado hasta el estómago. Generalmente, una vez que el chi pasa la laringe al esófago, se puede sentir una vibración desde la pared del esófago hasta el intestino grueso y delgado. Y algunas personas incluso pueden sentir las vibraciones llegar hasta el ano. Otro punto importante, al exhalar, debemos prestar atención a dos lugares, como ya hablamos antes. Debemos prestar atención a los cambios que ocurren principalmente en Tianmen y Shangen. Si podemos sentir el chi dispersarse por todo el cuerpo, es todavía mejor, pero si tu sensibilidad todavía no te permite percibir estos cambios, concéntrate en Tianmen y Shangen. Otro punto importante, cuando inhalamos con el sonido yang, como dijimos antes, son sonidos cortos y repetidos. En la antigüedad se requería que el practicante pronuncie el sonido yang 49 veces en cada inhalación. Nosotros no tenemos un requerimiento tan estricto y con cada pronunciación el chi sube desde Huiyin hacia la cabeza como en pulsos. Cada yang, 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 el chi sube como en pulsos. Y debemos utilizar tanto la nariz como la boca para inhalar, como ya mencionamos antes.
Luego de inhalar el chi, debemos enviarlo hacia abajo. No en un movimiento desde arriba, no empujarlo hacia abajo, sino más bien tirarlo hacia abajo, desde el Palacio de Hunyuan. Imaginarnos que lo tiramos eh, desde ese lugar. De modo de facilitar que el chi se mueva sin bloqueos. Tratarlo de empujar puede resultar más complicado. En cambio, si nos imaginamos que desde el Palacio del Hunyuan lo traemos hacia abajo, suele tener mejores efectos. Los efectos de esta práctica. El primer efecto que vamos a mencionar es abrir las articulaciones. Dado que el ejercicio de comer chi afecta a la totalidad del cuerpo, podemos llevar el chi que incorporamos a cualquier articulación, no solamente a Migmen, para ayudar a abrirla. Luego de comer chi, llevamos la atención a la articulación que queremos abrir para guiar el chi hacia ese lugar. Lo podemos repetir como mínimo 3 veces, todas las veces que quieran. Otro elemento, otro efecto que tiene esta práctica es fortalecer el sistema digestivo. Comer chi puede fortalecer las paredes internas del sistema digestivo en su totalidad, lo cual fortalece el chi en todo el cuerpo. El sistema digestivo es el encargado de transformar la comida y la bebida en chi que el cuerpo puede utilizar. Comer chi fortalece esta habilidad del sistema digestivo de incorporar chi puro de forma directa, al mismo tiempo que fortalece las funciones normales del sistema digestivo, permitiendo que sea más eficiente a la hora de transformar los alimentos. Otro efecto de esta práctica es que fortalece el tejido membranoso. Comer chi fortalece el tejido membranoso de toda el área abdominal. Cuando el chi llega al Palacio Hunyuan, el chi se extiende por el tejido membranoso también hacia los órganos internos. Otro elemento, otro efecto es energizar. Comer chi ayuda a combatir la fatiga y el agotamiento. Puntos importantes. El método de comer chi requiere concentración. En la antigüedad existían métodos similares, pero con un nivel de complejidad y misterio mucho más superior a esto. La razón de hacer el ejercicio más complicado y misterioso es simplemente para forzar al practicante que esté concentrado. Shinen Chikung remueve estos contenidos tediosos de los métodos tradicionales, pero aún así debemos prestar atención a la concentración mientras estamos practicando este método. La práctica de este método es mejor en ayunas. Luego de comer chi, mantente quieto y en silencio, evita hablar de modo de no expulsar el chi que acabas de incorporar. Al inhalar, algunas personas pueden sentirse incómodas. Esto se debe a que el chi puro aún no ha descendido y el chi está en el estómago. Debemos guiar el chi hacia abajo, hacia Migmen, y eso ayuda a que la incomodidad desaparezca. Al exhalar, algunas personas eruptan o pasan gas. Esto es algo que suele ocurrir a personas que recién comienzan con su práctica y podemos usar el método de masajear el chi, que lo vamos a ver más adelante, con más detenimiento para ayudar a digerir e incorporar el chi puro. Luego de un tiempo de práctica, esto deja de suceder a medida que el cuerpo aprende a digerir el chi puro con más facilidad. Bien, vamos a ver la práctica de comer chi. Arrancamos las manos en la cintura. Se puede practicar en cualquier posición, principalmente sentado y de pie. Acostado no creo que se pueda practicar, ahora van a ver por qué. Pero de pie o sentado. Yo le voy a mostrar de pie, de sentado es muy similar. De pie ponemos las manos en la cintura, cuerpo derecho erguido, hacemos la preparación en lo posible. Pero como mínimo el cuerpo erguido y relajado. Y después tiene 3 etapas la práctica de comer chi. El primero es comer chi en sí, que lo vamos a hacer con un movimiento de grulla hacia atrás, cabeza de grulla hacia atrás. Después, el segundo paso es retener el chi, y el tercero es respirar y prepararnos para la próxima ronda. Entonces, el primer paso, comer chi. ¿Cómo comemos chi? Para comer chi vamos a usar, aparte del movimiento y la respiración, vamos a usar un sonido, una frase que es He Er Shi Wu Mu. Después se las dejo acá abajo escritas. He Er Shi Wu Mu. He Er Shi Wu Mu significa comer, el feto se alimenta de la placenta.
En este caso, el feto somos nosotros, la placenta es el Hunyuan Chi del universo. Entonces, lo que vamos a hacer, la idea es de volver o tener la mentalidad de estar en este estado de prenatal, en donde estábamos sostenidos o suspendidos en este líquido amniótico. En la vida real, estamos todo el tiempo rodeados de Hunyuan Chi y deberíamos estar constantemente alimentándonos de este Hunyuan Chi externo a través de un intercambio. Pero muchas veces esto puede bloquearse, este mecanismo puede bloquearse. El trabajo con comer chi nos ayuda a restablecer esta conexión también. Es como, en cierto sentido, es parecido en esto a la práctica del primer nivel de Sinyen Qigong. Solamente que digamos, el objetivo es similar, pero la forma y los efectos de la práctica es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo comemos chi? ¿Cómo comemos chi? Lo más importante, si bien el significado de la frase que les dije es importante, porque tiene esta información, lo más importante es que el pronunciar unos sonidos nos ayuda a acomodar la garganta. Entonces, el movimiento es, inhalo y hago. ¿Sí? Ese es comer chi. Entonces, cuando hago el movimiento, lo voy a mostrar de lado, es ¿sí? Cabeza de grullas de atrás. Con la boca, abro la garganta y cuando llego arriba empiezo a cerrar y llevar hacia adentro y tragar. Entonces, cuando en la primera fase tengo que abrir la boca y tratar de abrir la garganta lo más posible. ¿Cómo abro la garganta? De ahí es que los sonidos nos ayudan. Y recuerden, estoy inhalando todo el tiempo. Para abrir la garganta nos ayuda los sonidos. He-er. He-er. ¿Sí? Es como tratar de llevar el aire al estómago. Esa es la idea. En verdad no es el aire lo que nos interesa, sino el chi. Pero aire y chi están conectados, ¿sí? No es lo mismo, pero están conectados. Entonces, lo que queremos hacer, de nuevo, es hair, para abrir bien la boca y la garganta. Y cuando llegamos arriba, shi, cierro, empiezo a cerrar y a llevar hacia adentro. Wu, y el mu no se pronuncia, el mu es simplemente tragar. El sonido mu es cuando trago. Entonces, ¿sí? Y mu trago. Y ahí arranca la segunda fase. Una vez que inhalo, llevo el chi de trabajo, trago. Y ahora me imagino, desde Hunyuan Chao, llevo hacia abajo a Hunyuan Chao y el chi sigue hacia el delantero inferior. Y del delantero inferior conecto el ombligo con Migmen y llevo el chi hacia Migmen. Y sostengo. Entonces, vamos a ver, sería trago, bajo. Ustedes no hablan, sostienen la respiración. Todo sosteniendo la respiración, bajo, llego al ombligo, empujo hacia atrás, conecto con Migmen, empujo 3 veces hacia Migmen y sostengo. Y me quedo ahí sosteniendo el aire lo más que pueda y cuando ya no puedo más, voy a exhalar. Pero ¿cómo exhalo? No voy a exhalar y listo, sino que voy a exhalar haciendo un sonido. Exhalo con el sonido yuan. Entonces estoy sosteniendo el aire. Cuando no doy más, ¿sí? Y ahora me quedo respirando un par de veces, 4, 5, 6, 8 veces, para ayudar a incorporar el chi. Pero voy a inhalar y exhalar con sonidos. Cuando exhalo, el sonido es yuan. Cuando inhalo, el sonido es yang, pero voy a hacer como si estuviera masticando. Es decir,
Con cada yang, 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 cuando estoy inhalando el sonido es yang, 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 mientras inhalo. Como si estuviera masticando, comiendo algo. Rápido. Y con cada yang comprimimos el perineo, huiyin, de modo de que es sonido y contracción para llevar el chi hacia arriba. Con cada yang deberíamos sentir el chi subiendo hasta la coronilla. Y con cada yuan deberíamos sentir el chi expandiéndose por todo el cuerpo. Si no sentimos todavía el chi expandiéndose por todo el cuerpo, podemos concentrarnos en los cambios que ocurren en Tianmen, la compuerta del cielo, y Shanggen, el tercer ojo, al hacer el sonido. ¿Sí? Entonces, un par de veces completo, o por lo menos una vez completo, sería. Después de la última exhalación, pueden hacer otra vuelta. Y repiten todo el proceso. Lo pueden hacer cuantas veces quieran. Al principio no hagan demasiadas repeticiones, de modo porque al principio el cuerpo no está acostumbrado a el chi externo llegando al estómago de forma directa, entonces el cuerpo todavía no sabe bien qué hacer con eso. Entonces puede ser que sientan como inflamación o tengan gases o erupten. Eso con la práctica desaparece y en especial cuando incorporemos el otro ejercicio que viene después de este, que es masajear el chi para terminar de incorporar el chi en el cuerpo y nos ayuda a digerirlo. Pero al principio tengan eso en cuenta.